Buenos días, mi nombre es Raúl Gómez, profesor del Máster Universitario en Alta Dirección, y en este vídeo vamos a hacer un caso práctico relativo al módulo 2 del contenido de la asignatura. En este caso vamos a hacer el cálculo de la estructura financiera óptima de una empresa, y la empresa que vamos a analizar es Técnicas Reunidas. Estos son los datos que hemos recopilado de Técnicas Reunidas. Primero tenemos la capitalización bursátil. Esta empresa es de las más pequeñitas del IBEX 35, capitaliza 1.460 millones de euros. Y su deuda, es una empresa poco endeudada, tiene 168 millones de euros en deuda. Por lo tanto, el valor de la empresa sería la suma de los dos, 1.628,25 millones de euros. Bien, ¿cómo de apalancada está la empresa? Pues vemos que muy poquito. La relación de deuda sobre el valor de mercado de la empresa es del 10,33%. Si calculamos el ratio de apalancamiento entre deuda y recursos propios, pues nos sale un 11,52%. Como veis, la empresa está muy poquito apalancada. Bien, entonces para calcular la estructura financiera óptima de la empresa, lo primero que tenemos que hacer es calcular el coste de capital medio ponderado. Para calcular el coste de capital medio ponderado, primero deberemos calcular el coste de las acciones. Y el coste de las acciones tenemos que la beta de la empresa es 0,64. Como vemos, es una empresa defensiva. El activo sin riesgo es 1,70. Aquí hemos cogido la referencia del bono del Estado español a 10 años. Y la prima de riesgo, una prima de riesgo de mercado del 6,60, que es una prima utilizada pues, en diversos estudios. Por lo tanto, ¿cuál es el coste de las acciones? Siguiendo la metodología del CAPM, coste de las acciones es el activo sin riesgo más la beta por esta prima de riesgo. Por lo tanto, el coste de las acciones de Técnicas Reunidas es de 5,92. ¿Cuál será el coste real de las deudas? Si la deuda que emite Técnicas Reunidas cotiza con unas tires del 3,25% y el impuesto sobre sociedades es del 25%, el coste real de las deudas será el tipo de los bonos descontando el escudo fiscal. Por lo tanto, 2,44. Bien, ahora podemos calcular el coste de capital medio ponderado, que será el coste real de las deudas por el ratio de apalancamiento de la empresa más el coste de las acciones por lo que no es endeudamiento, es decir, la financiación mediante recursos propios. Por lo tanto, el coste de capital medio ponderado es 5,56. Bien, esta sería la estructura financiera óptima. Técnicas Reunidas está en una situación óptima financiándose con un 10% de deuda nada más. Bueno, pues lo analizaremos. Vamos a establecer distintos escenarios para distintos rangos de apalancamiento financiero. Entonces, vamos a hacer escalones de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 y 100%. ¿Vale? Bien, este sería el apalancamiento financiero según el ratio de deuda sobre valor de mercado de la empresa. Si lo calculamos según el ratio de deuda sobre recursos propios, pues en este caso sería igual, y en este caso sería el ratio de apalancamiento 1 menos aquí. En este caso sería un 11%. ¿Ves? En este escenario estamos en... Este sería nuestro escenario actual. Bueno, aquí, por supuesto, esto, un endeudamiento al 100% sería inviable. ¿Vale? Bien, por lo tanto, para estos ratios tenemos que calcular cuál es la beta de la empresa. Y en este caso tendremos que calcular la beta de la empresa desapalancada. ¿Vale? La beta de la empresa desapalancada, que será esta formulita de aquí. La beta de la empresa desapalancada, que será esta formulita de aquí. Recordad que la beta de la empresa desapalancada era lo explicamos ahora. La beta de la empresa desapalancada es la beta dividido por 1 más este ratio de apalancamiento quitando el escudo fiscal. ¿Vale? Por lo tanto, la beta de la empresa desapalancada es 0,59. ¿De acuerdo? Como veis,
la beta que tenemos ahora es 0,64, la beta aumenta según aumenta el apalancamiento financiero. En una situación sin apalancamiento la beta sería menor. En este caso, ¿qué tendremos? Pues una beta de 0,64, que podemos calcular. Si ponemos aquí, ¿veis? Nos sale una beta de 0,64. ¿Cuál es el cálculo que hacemos aquí? Beta de la empresa desapalancada por 1 más este ratio de apalancamiento quitando el escudo fiscal. ¿Vale? Si esto lo proyectamos, pues nos sale que la beta va aumentando y que, pues para un escenario, un apalancamiento del 90%, pues tendríamos una beta del 4,59. Bien, por lo tanto, si la beta va aumentando, aumentará el coste de las acciones. ¿Cuál es el coste de las acciones? Pues el coste de las acciones será el activo sin riesgo más la beta por la prima de riesgo, que vamos a asumir que es constante. ¿Vale? Por lo tanto, el coste de las acciones será 5,59 y si lo proyectamos, pues irá aumentando hasta un 31,83% cuando la empresa está altamente endeudada. ¿Vale? Bien, y el siguiente supuesto es cómo evoluciona el coste de las deudas, el caso I. Hemos dicho que para este endeudamiento tenemos un endeudamiento del 3,25%, ¿no? Bien, supongamos que para niveles de deuda menores también es 3,25%, pero vamos a suponer que ya en estos intervalos pues el mercado empieza a pedir más tipo de interés. 3,5%, 3,75%, al 40% ya me podrían pedir un 4%. Vamos a suponer que en estos niveles ya pide un 4,5%, un 5%. Aquí el endeudamiento es muy alto y el mercado pediría un 6%. Vamos a suponer que aquí nos pide un 8% y aquí nos pediría incluso un 10%. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cuál es el coste real de las deudas en este caso? Pues sería este tipo quitándole el escudo fiscal. Y observamos que, según el supuesto que hemos introducido a la hora de calcular la estructura financiera óptima de la empresa, asumimos que ni el coste de las acciones permanece constante ni el coste de las deudas permanece constante, en la medida que un mayor endeudamiento implica un mayor riesgo, que se observa en el incremento de la beta y en el tipo que me va a pedir el mercado mayor. Bueno, por lo tanto, ya podemos calcular el coste de capital medio ponderado. El coste de capital medio ponderado será coste de las acciones por 1 menos el ratio de apalancamiento más coste real de las deudas por este ratio de apalancamiento. Pues será un 5,59, que si lo proyectamos para los distintos escenarios de endeudamiento, como vemos este coste de capital medio va aumentando. Bien, hemos dicho que el valor teórico de la empresa, asumiendo que los flujos de caja son constantes, sería dividir el flujo de caja libre de la empresa entre el coste de capital medio ponderado. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor de la empresa en una situación de endeudamiento cero? 2.308,53. A medida que vamos aumentando el endeudamiento, vemos distintas valoraciones. En este caso, ¿qué vemos? Pues fijaos, vemos que el punto en el cual se maximiza el valor de la empresa es de 2.318,26. ¿No? Que coincide con el punto en el cual se minimiza el coste de capital medio ponderado. ¿Lo veis? Recordamos, ¿cuál era la estructura financiera óptima de la empresa? Aquella que minimizaba el coste de capital medio ponderado y a su vez maximizaba el valor teórico de la empresa. Bueno, pues eso se ve aquí. Conclusión. Técnicas reunidas, asumiendo estos supuestos de endeudamiento, está en una situación de estructura financiera óptima de la empresa. ¿Por qué? No generará más valor teniendo una relación diferente entre recursos propios y recursos ajenos.
Bueno, espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias y nos vemos en aula virtual.